Dice la Biblia claramente que Jesús nació en un pesebre y quizás te preguntarás en qué ciudad habrá nacido Jesús. La Biblia es clara cuando dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 2, versículo número 4, que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Jesús era la simiente profetizada en el Antiguo Testamento que había de nacer en Belén. ¿Se acuerdan de esa profecía que se encuentra en Miqueas capítulo 5? Que dice que de ti, pequeña Belén Éfrata, de ti me nacerá el príncipe. Todos sabían que esta profecía se cumpliría y que el nacimiento del Mesías sería en la ciudad de Belén. Pero ¿qué pasa con la historia de Jesús? Lo que sucede es que Jesús, aunque nace en Belén, se cría en Nazaret y entonces es conocido como Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret. Por eso uno de sus discípulos dijo un dicho muy común de aquel tiempo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Aunque Jesús creció en Nazaret, Jesús se desarrolló como el Mesías y vino de manera muy humilde al nacer en Belén. Jesús nació en un pesebre, dice la Biblia en el versículo número 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Esta es María, la madre de Jesús, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué humilde, qué sencillo fue el nacimiento del Hijo de Dios. En el pesebre podemos ver quién es Dios. Un Dios que se humilla y que humildemente nace en el lodo, en un pesebre, en un mesón, lejos de todo confort. Así vino Dios a través de Jesús a la tierra. Y yo sé que nosotros hablamos muchísimo de que Jesús murió en la cruz, de que en la cruz del Calvario Jesús nos salva. Pero mira cómo Jesús vino a la tierra. Vino en un pesebre, un bebé naciendo en un mesón, humildemente para salvarnos a cada uno de nosotros. Y yo creo que aquí comienza Dios a revelarse de manera muy especial, diciendo: no vengo a conquistar, a hacer guerra contra gobiernos. Vengo a establecer un reino espiritual, el reino de los cielos, para que tú puedas tener parte en él. Vino a salvar de la manera más sencilla y más humilde posible. Aunque Jesús es presentado en esta historia de nacer en el pesebre por Lucas y Mateo, lo que sabemos de esta historia es muy poco. Ahora, sabemos también que Jesús, además de ser presentado de una manera muy humilde, muy sencilla, en el Evangelio de Juan, Jesús es presentado de una manera diferente. Es presentado como el Dios Todopoderoso, el Dios Creador. Aunque vino en forma de niño, también nosotros tenemos que tener presente que Jesús es nuestro Creador, que Él es el Dios Todopoderoso. En aquel tiempo se había desarrollado una idea de que hay muchos dioses y de que este Dios que habla realmente no es real. Podemos creer en cualquier cosa. Podemos creer en la nada, en no creer nada. Podemos tener la opción de no creer en nada o podemos elegir creer en lo que queramos. Y se desarrolló una tendencia de no creer en Dios. Y entonces Juan, en su evangelio, trata de atender a esa forma de interpretar la palabra. Y él menciona claramente en el versículo 1 al 3 del capítulo 1 del evangelio de Juan lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La pregunta natural que uno se hace al leer este versículo es: ¿cuál es este principio? ¿Es el principio que se menciona en Génesis, cuando Dios formó todas las cosas? ¿O es un principio antes de Génesis? Este principio no es el principio de Génesis. Este principio es un principio mucho antes de la creación de esa tierra, porque ya Jesús existía. Ya Jesús existía independiente de Dios y era Dios. Jesús era independiente en el sentido de que era con Dios, pero a la misma vez era Dios. Y esta palabra que utiliza Juan para describirlo es el Verbo. Esta palabra es muy importante y para un judío
significaba la revelación. Esta es la revelación, este es Dios. Para un gentil significaba la razón, el poder. Independientemente de que lo leyera un gentil o que lo leyera un judío, lo que estaba diciendo aquí es que el verbo era Dios. La pregunta es, ¿quién es este verbo? Porque el texto continúa diciendo que este era en el principio con Dios, cuando no había principio, cuando el tiempo no se podía contar, cuando no se podía medir qué día era. En ese tiempo ya Jesús era, ya Dios era, ya el verbo era. El texto dice que por medio de este verbo todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan presenta al verbo como Dios, porque estaba con Dios, un Dios que está fuera del tiempo y un Dios que creó todas las cosas. Todo lo que conocemos, todo lo que existe, fue creado por medio de este verbo. El versículo número 14 explica quién es este verbo. El texto bíblico dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verbo se hizo carne. El único que se encarnó fue Jesucristo y vino en forma de un pesebre. Así que Jesús, en su poder, al ser tan grande, al no aferrarse al hecho de ser Dios, se humilló y vino en un pesebre, se hizo siervo y murió en una cruz para salvarnos. Este es el Dios que yo conozco. Un Dios que se hace muy humilde para salvar al ser humano. Pero ¿qué dice el pesebre de nosotros? Significa que también nosotros estábamos así sucios, abandonados, sin poder salvarnos. Necesitábamos a Jesús que viniera para salvarnos. Y Él vino. Y vino para mostrar su gloria, para traer su gracia sobre nosotros. Y nosotros vimos tres cosas de Jesús en este texto. Número uno, que Él vino a habitar con nosotros. Aunque tenía su lugar en el reino de los cielos, Él decidió descender para habitar con nosotros, para hacer su morada. No solamente físicamente cuando vino, sino morar en nuestro corazón. Por eso Dios quiere que tú puedas dar un paso de fe, que tú puedas decirle: Señor, yo quiero que tú habites en mi corazón. Yo quiero que tú seas el dueño de mi mente. Yo quiero abrirte la puerta de mi mente para que tú dirijas y gobiernes, para ser tu amigo, para que tú me guíes, Padre, para que yo pueda confiar en ti y tener fe en ti cuando tú me busques. Para que tú puedas entonces también ver la gloria de Dios, porque Dios es majestuoso. Aunque vino en un pesebre, Dios es grande y su revelación es magnífica. Para que también puedas ver su gracia y su verdad. Gracia y verdad es lo que Dios muestra a aquellos que no lo merecen, a aquellos que han fallado, a aquellos que se han ido lejos de Dios. El Señor les sigue diciendo: yo te muestro mi gracia, yo te doy la oportunidad de que te acerques a mí, a mi trono de gracia, para salvarte, para darte bendición, para cuidarte. Y recuerda que la gracia del Señor se manifiesta a través de su verdad, porque en Dios no hay mentira. Dios es real, Dios es verdadero y Él es toda la verdad que nosotros necesitamos. No hay verdad fuera de Él. Por eso hoy yo quiero que tú puedas dejar a Jesús entrar a tu corazón. Yo quiero que tú puedas decirle al Señor conmigo: Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Yo quiero que tú me cubras con tu gracia. Yo quiero que tú habites en mí. Yo quiero, Señor, que tú puedas tocarme, que tú puedas hacerme ver tu maravilloso poder. Así como viniste humildemente en un pesebre en Belén, ayúdame a ser humilde también como tú, Señor. Y ayúdame a prepararme para irme contigo para el reino de los cielos. Yo quiero interceder por tu vida. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú me dejes tu nombre en los comentarios, para yo pedir al Señor que Él esté contigo y que su gracia pueda cubrirte. Vamos a hacer esta oración juntos. Padre bueno, a ti es la gloria por la eternidad. Yo quiero poner sobre tus manos a esta persona que está mirando este video, para que tú puedas tocar su vida y su mente, para que en esta hora tú puedas llenarlo de tu presencia, llenarla de ti, Señor, para que encuentre paz, para que encuentre sentido de vida en la salvación que hay en Jesús.
un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que quiere vivir con nosotros, estar en comunidad con nosotros. Ayúdanos a recibirte en nuestro corazón, Señor, y a esperarte pacientemente, a tener la bendita esperanza, la viva esperanza de que tú vendrás muy pronto por nosotros a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme en este video. Deseo que Jesús sea contigo y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.